Hola, somos el equipo 12 y en este video analizaremos una parte del caso de Ana a partir de la relación entre el sistema nervioso central y la conducta. El sistema nervioso central está formado principalmente por el cerebro y la médula espinal, y su función es recibir, procesar e integrar la información que proviene del cuerpo y del entorno. Gracias a este sistema es posible realizar funciones tan importantes como el movimiento, la percepción, el lenguaje y la conciencia. Cuando ocurre una lesión en alguna de estas estructuras, pueden presentarse alteraciones en diferentes capacidades del organismo, dependiendo de la zona afectada. En esta actividad se analiza el caso de Ana, una paciente que presenta diversas alteraciones neurológicas después de un evento que afectó su estado de conciencia y sus capacidades motoras y sensoriales. A partir de este caso, se busca identificar las estructuras del sistema nervioso central involucradas en funciones como la conciencia, el movimiento, el lenguaje y la percepción sensorial, así como reflexionar sobre la relación entre el funcionamiento cerebral y la conducta humana. En este video nos enfocaremos específicamente en explicar qué estructuras permiten los movimientos oculares y el parpadeo, que son las únicas respuestas que Ana presenta. Ana permanece inconsciente. Aunque Ana no tenga conciencia del entorno, su sistema nervioso central sigue trabajando arduamente en el mantenimiento básico. Es decir, durante el coma, aunque los procesos cognitivos superiores como el pensamiento y el lenguaje están apagados, el sistema nervioso central cumple sus funciones principales de preservación biológica, ya que sigue procesos básicos como son la reacción de las pupilas ante la luz, que no requiere que la corteza cerebral esté consciente. Cuando Ana despierta del coma, no puede sostener la cabeza ni las extremidades. La incapacidad de Ana para sostener la cabeza y extremidades tras despertar indica una desconexión o debilidad en los circuitos que gestionan el tono muscular. Lo que quiere decir es que Ana, para sostener su cuerpo, involucra estructuras que en psicología vinculamos directamente con la autonomía y la conducta. ¿Pero cuáles son esas estructuras? Bueno, principalmente el cerebelo, que es vital para la automatización de las conductas y el equilibrio. Los ganglios basales, que están ligados al sistema de recompensas. Una falla de estos impide el movimiento físico y también puede manifestarse en apatías. La corteza motora, que es la que se ejecuta la voluntad y puede afectar su percepción, su autoestima y causar hasta depresión. Y por supuesto la médula espinal, que actúa como la vía de comunicación que transmite las órdenes motoras desde el cerebro hacia los músculos. En relación a estas funciones, estas mismas estructuras no solo sirven para sostener el cuerpo, también intervienen en la memoria procedimental, que es aprender a andar, la manera en cómo aprendemos a andar en bici o escribir, la coordinación ojo-mano, y en el caso del cerebelo incluye algunos procesos de lenguaje. También se relaciona con la atención sostenida y la regulación emocional. Es decir, si el cerebro está luchando simplemente por mantener el cuello erguido, tendrá muy poca energía cognitiva disponible para funciones más complejas, como recordar qué día es hoy o mantener una conversación coherente, lo que explica su estado de confusión. Bueno, a continuación, en el siguiente caso se nos dice que Ana no puede hablar o responder. En el caso de Ana se nos explica que es incapaz de hablar o responder. Entre las estructuras cerebrales más ligadas al control del habla se encuentra el área Broca y el área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, que es el área principal asociada a la comprensión del lenguaje hablado y escrito, y el área Broca, ubicada en el lóbulo temporal, la cual se encarga de la producción del habla y de planificar los movimientos motores necesarios para su ejecución. Una lesión en alguna de estas estructuras puede producir una afasia, que es una dificultad o impedimento del habla y la comunicación adecuadas. Sin embargo, en el caso de Ana, quien se encuentra en coma y es incapaz de hablar o responder, podríamos hablar de un caso de disartria, lo cual es un trastorno del habla causado por daños en las áreas cerebrales que controlan
controlan los movimientos musculares afectando la articulación, entonación y volumen. En el caso de la disartria puede ser producida por lesiones ubicadas principalmente dentro de la región del tronco encefálico, donde se ubican diferentes estructuras que permiten la producción del habla en un sentido más motor que el del procesamiento o la coordinación del habla. Una lesión ubicada en el tronco encefálico podría producir la parálisis de diversos nervios craneales, porque dentro del tronco encefálico podemos identificar al bulbo raquídeo, por ejemplo. En esta estructura se origina el nervio vago, el cual es crucial para el habla al controlar los músculos de la laringe y la faringe a través de sus ramas. Asimismo, podemos identificar el puente de Barolio, lo cual permite la comunicación entre la corteza cerebral con el cerebro y la médula espinal, facilitando el paso de impulsos nerviosos, y las lesiones en esta zona pueden provocar una pérdida o disminución del control motor y debilidad de los músculos faciales. Finalmente, cabe preguntarse si Ana puede comprender lo que se le dice. En el caso de Ana, quien se encuentra dentro de un estado de coma, es posible que efectivamente pueda escuchar y comprender lo que se le dice. Todo ello dependerá de las regiones cerebrales lesionadas y el daño que haya ocurrido en estas mismas. Es posible que la capacidad motora del habla de Ana se encuentre afectada o comprometida durante este estado, pero que su corteza auditiva y la región del lóbulo temporal, que es la región que se encarga de la percepción auditiva, se encuentran funcionales, por lo que Ana podría percibir y comprender lo que se le diga durante este estado, sin embargo, siendo incapaz de reflejarlo mediante el habla. En el siguiente caso se nos dice que Ana no reacciona a los pinchazos de las plantas de los pies o manos. Las estructuras que se encargan de estas funciones son principalmente la corteza somatosensorial primaria, que está ubicada en el lóbulo parietal. Esta región del cerebro es la encargada de procesar los estímulos somáticos como el tacto, el dolor, la presión y la temperatura. Si se lesiona esta área, una persona puede perder la capacidad de sentir estímulos dolorosos o táctiles. También se relaciona con el tálamo. El tálamo funciona como una estación de relevo sensorial, enviando información desde el cuerpo hacia la corteza cerebral para que sea interpretada tras una lesión en esta zona. La información sensorial, como el dolor de un pinchazo, no llega correctamente a la corteza cerebral, lo cual puede provocar una pérdida o alteración de la sensibilidad. Y finalmente está la médula espinal, la cual transporta los impulsos nerviosos desde el cuerpo hacia el cerebro a través de vías ascendentes sensoriales. El daño de la médula espinal puede provocar que los estímulos dolorosos de las manos o los pies no puedan llegar al cerebro, por lo tanto la persona no puede percibir el dolor, y esto es lo que estaría ocurriendo con Ana. En el caso descrito, Ana únicamente presenta movimientos oculares y apertura y cierre de párpados. Estas funciones están relacionadas principalmente con estructuras del tronco encefálico, una región del cerebro que conecta el encéfalo con la médula espinal. Dentro del tronco encefálico se encuentran núcleos que controlan varios nervios craneales, los cuales participan directamente en el movimiento de los ojos y de los párpados. Por ejemplo, los nervios craneales tercero, cuarto y sexto permiten el movimiento de los músculos oculares, mientras que el nervio facial participa en el cierre de los párpados. Estas funciones también están relacionadas con otros procesos importantes, como la orientación visual, la atención hacia estímulos del entorno y los reflejos de protección del ojo, como el parpadeo. El hecho de que Ana conserve estos movimientos puede indicar que ciertas áreas del tronco encefálico aún se encuentran funcionando, incluso cuando otras funciones más complejas como el habla o el movimiento voluntario del cuerpo están alteradas. Esto muestra que el sistema nervioso central está organizado en diferentes niveles, donde algunas funciones básicas pueden mantenerse activas mientras que otras dependen de estructuras cerebrales más complejas. Como equipo, concluimos que el análisis del caso de Ana permite comprender la importancia del sistema nervioso central en la regulación de funciones fundamentales para la vida y la conducta humana. A través de este caso, observamos que estructuras como la corteza cerebral, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal trabajan de manera integrada para mantener procesos como la conciencia, el movimiento, la sensibilidad y la comunicación. Cuando alguna de estas estructuras se ve afectada por una lesión, puede presentarse alteraciones significativas que impactan directamente en la capacidad de la persona para interactuar con su entorno. Asimismo, el caso muestra que algunas funciones pueden conservarse mientras que otras se encuentran alteradas, lo cual refleja la complejidad y especialización de las distintas áreas del sistema nervioso central. Por ejemplo, la presencia de movimientos oculares o funciones vitales básicas puede indicar que ciertas regiones del cerebro continúan funcionando, aun cuando otras capacidades como el habla o el movimiento voluntario se encuentran comprometidas.
En este sentido, el estudio de situaciones clínicas como la de Ana permite relacionar los conocimientos teóricos sobre la organización y funciones del sistema nervioso central con ejemplos concretos de cómo se manifiestan las lesiones neurológicas en la conducta y en el funcionamiento del organismo. Esto resulta fundamental para comprender la relación entre el cerebro y el comportamiento, así como para reconocer la relevancia del análisis interdisciplinario en el campo de la psicología y las neurociencias.